¿Cuántos matrimonios se están quebrando en el silencio de sus hogares por un tema del que pocos se atreven a hablar en la casa de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres, creyentes sinceros, están sintiendo el peso del rechazo, la vergüenza y la frustración dentro del mismo lecho donde deberían hallar consuelo? Mientras los líderes espirituales callan por temor o por costumbre, evitando tocar el asunto de la intimidad conyugal que el Señor mismo instituyó con propósito santo. Permíteme decirte que hoy no vengo con palabras humanas ni con teorías modernas, sino con una verdad urgente que brota directamente de la palabra eterna. Quiero hablarte de lo que Dios realmente estableció sobre la intimidad en el matrimonio, incluyendo aquello que muchos rehúsan mencionar: la expresión plena del amor entre esposos. No te apartes ahora. No creas que esto es un mensaje más, porque lo que estás a punto de oír puede ser la respuesta que el Espíritu ha estado trayendo a tu corazón desde hace mucho tiempo. No fuiste tú quien llegó aquí por casualidad. Fue el Señor quien te trajo, porque Él conoce las batallas que enfrentas en lo secreto. Cada palabra que oirás hoy tiene un propósito divino para tu vida. Antes de entrar en el estudio bíblico sobre la verdadera intención de Dios respecto a la intimidad matrimonial, quiero contarte una historia sencilla pero profunda. Una historia que refleja lo que muchos hogares están viviendo sin saberlo. Lo que vas a escuchar podría transformar para siempre tu manera de ver el matrimonio, el amor y el pacto que hiciste ante Dios. Puede que lo que le sucedió a aquel hombre en la historia sea, en realidad, una advertencia del cielo para ti. En este momento preciso, mientras estás escuchando, el Señor está preparando tu corazón para recibir una verdad que ha sido silenciada por generaciones. Una verdad que puede liberar tu hogar de la rigidez religiosa que tantas veces ha sofocado el amor. Nada de esto es casualidad. Si ignoras este mensaje, podrías estar cerrando la puerta a la restauración que Dios anhela obrar en tu matrimonio. Quiero que en este instante declares con tus propias palabras una confesión de fe. Escribe o di en voz alta: la intimidad es pacto divino. Que tus labios proclamen lo que tu corazón empieza a creer. No lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto de compromiso con la verdad total de las Escrituras, no solo con la parte que te enseñaron. Y si aún no has tomado la decisión de caminar en comunión constante con la palabra, hazlo hoy. Recuerda lo que enseña Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cristo debe ser ese tercer hilo que une tu relación. Cuando lo invitas a tu matrimonio, Él fortalece los lazos, sana las heridas y restaura lo que parecía perdido. Este mensaje no ha llegado a ti por error. Si decides detenerte o dejarlo para después, estarás rechazando una palabra directa desde el trono de gracia para tu vida. En este instante, el enemigo procura distraerte. Quiere que cierres tu corazón para que no escuches lo que Dios tiene preparado. Pero si permaneces, si abres tus oídos y tu alma, el Señor romperá las cadenas que por años han atado tu intimidad y devolverá a tu hogar la pureza, la ternura y el gozo que Él siempre quiso para ti. Siéntete inquieto en tu corazón si decides apartarte antes de oír este mensaje hasta el final, porque podrías estar escogiendo las cadenas de la religión por encima de la libertad gloriosa que Cristo ganó para cada rincón de tu vida, incluso para la intimidad con tu cónyuge. Permíteme contarte una historia que tiene mucho que enseñarnos. Hace mucho tiempo, en los días antiguos del pueblo de Israel, en una aldea pequeña cerca del valle de Jezreel, vivía un hombre llamado Aser. Era un hombre íntegro, trabajador, fiel al Señor, respetado por todos en la sinagoga. Llevaba 7 años casado con Noa, una mujer bella y diligente en su hogar, pero distante en lo más íntimo. En su noche de bodas, Aser descubrió con dolor algo que no esperaba
Su esposa creía que ciertos actos en la intimidad eran impuros, prohibidos, ofensivos a Dios. Cada vez que Asher intentaba acercarse con ternura y pasión, Noa lo rechazaba con frialdad. Eso no lo hacen las mujeres piadosas. Le decía, eso es perversión. Asher, Dios no aprueba esas cosas. Asher, confundido y herido, comenzó a pensar que sus deseos eran vergonzosos, que su anhelo natural estaba manchado de pecado. Pasaron los años y el vacío creció en su alma. No era solo la falta de cercanía física, sino el peso del rechazo constante, el desprecio silencioso en los ojos de su esposa cuando él se atrevía a expresar su necesidad de afecto. Asher se fue cerrando poco a poco. Dejó de buscarla. Se refugió en el trabajo hasta altas horas, evitando el lecho que alguna vez soñó compartir con amor. Entre ellos se abrió un abismo. Noa no comprendía por qué su esposo ya no la deseaba, por qué su mirada ya no la buscaba. Un día, desesperado, Asher buscó consejo en Eliab, un anciano sabio de la comunidad. Con lágrimas le confesó: me siento impuro por desear a mi propia esposa, de maneras que ella llama pecado. Eliab lo miró con compasión y le preguntó: ¿has leído el Cantar de los Cantares? ¿Has visto lo que el rey Salomón escribió, guiado por el Espíritu, sobre la belleza del amor entre marido y mujer? Asher se quedó sin palabras. Nunca había leído ese libro con atención. Eliab continuó: tu esposa te está negando algo que Dios mismo diseñó para el matrimonio. Cuando la Biblia dice que el lecho sea sin mancha, no significa que deba ser sin pasión, sino que debe ser fiel, puro en amor, sin adulterio, pero lleno de entrega y ternura. Aquella noche, Asher abrió el Cantar de los Cantares y lo leyó entero. Quedó impactado. Descubrió que Dios mismo había inspirado palabras de profunda intimidad, de deseo puro y de amor ardiente entre esposo y esposa. Confrontó a Noa con las Escrituras. Ella, indignada, le respondió que malinterpretaba la palabra, que aquello era una alegoría espiritual y no una instrucción literal. Asher, con el corazón turbado, buscó ayuda en el rabino de la sinagoga, pero el rabino, incómodo, prefirió cambiar de tema. Y así, Asher comprendió que muchos prefieren callar antes que reconocer que Dios creó también la intimidad conyugal como un regalo santo, digno y hermoso. Dentro del pacto del matrimonio, esos son asuntos privados, le respondió. Asher comprendió entonces algo doloroso. La apariencia de religiosidad había erosionado la intimidad que Dios mismo había creado para guardar el vínculo del matrimonio. Pasaron 2 años más, y lo que antes fue amor se convirtió en una cáscara vacía. Noa lloraba cada noche, sintiendo el rechazo de Asher, sin comprender que ella misma había levantado aquel muro entre ambos. Un día llegó a la aldea una pareja misionera enviada desde Antioquía. La mujer, llamada Débora, comenzó a enseñar a las esposas sobre el propósito divino del matrimonio. En una conversación privada, Débora miró a Noa con ternura y le preguntó: ¿le niegas a tu esposo la intimidad completa? Noa, avergonzada, ella confesó. Entonces Débora abrió la Biblia y leyó en voz alta 1 Corintios 7 contra 3:5. No os neguéis el uno al otro, pues el cuerpo de la esposa pertenece a su marido y el cuerpo del marido pertenece a su esposa. Luego le explicó con amor: cuando niegas esa unión sin razón bíblica, estás rompiendo el pacto que Dios bendijo. Noa lloró largamente. Entendió que su falso celo religioso había destruido lo que el Señor había santificado. Esa misma noche buscó a Asher. Se arrodilló ante él, con lágrimas en los ojos, y le pidió perdón. Le confesó que había dejado que las enseñanzas distorsionadas de hombres reemplazaran la verdad del Evangelio
Le dijo con voz temblorosa: quiero conocerte por completo, sin los muros que levantó mi religiosidad. Pero Asher, tras 9 años de rechazo, ya no sabía cómo responder. El daño era profundo. Buscaron consejería, oraron juntos, y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a reconstruir su relación. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. La historia de Asher y Noah se volvió una advertencia para toda la aldea. La religiosidad vacía destruye lo que Dios santifica. Y ahora, querido hermano o hermana que me escuchas, necesito que entiendas algo. Lo que vivió Asher puede estar ocurriendo hoy en tu propio hogar. Permíteme hablarte con la autoridad que viene de la palabra de Dios. Si una esposa niega la intimidad total a su marido, incluso en los aspectos más personales, sin una causa médica o bíblica, está pecando contra el pacto que prometió ante el Señor. Sí, lo digo con claridad, porque la iglesia moderna ha callado demasiado tiempo ante esta verdad. El matrimonio no es un contrato humano, es un pacto sagrado que incluye cuerpo, alma y espíritu. Hermano, ¿cuántos de ustedes se sienten como Asher? ¿Cuántos piensan que sus deseos hacia su propia esposa son sucios o vergonzosos? ¿Cuántos se reprimen por miedo al juicio, mientras la otra parte se refugia en una falsa piedad? Escucha bien, cuando la fe se convierte en una barrera para el amor dentro del matrimonio, esa no es la fe de Cristo, el legalismo. Y el legalismo destruye lo que la gracia quiere sanar. La intimidad entre esposos no es impura, no es pecado, no es deshonra. Es parte de la unión que Dios instituyó desde el principio. Cuando dijo, y serán una sola carne, esa unidad no solo es espiritual, también es física y emocional. Negarla es negar una parte del diseño divino. Y si te preguntas cómo saber si estás viviendo lo mismo que Asher, escucha las señales. Primera señal: sientes culpa por tus deseos hacia tu cónyuge. Segunda señal: callas tus necesidades por miedo al rechazo. Tercera señal: se usan palabras religiosas para justificar la distancia. Cuarta señal: crees que hay algo malo en ti por anhelar cercanía. Quinta señal: notas cómo la distancia emocional crece día tras día. Querido amigo, el Señor no quiere matrimonios fríos ni corazones separados bajo el mismo techo. Él quiere restaurar lo que el enemigo ha querido dividir, porque cuando el amor se rinde a Cristo, la intimidad deja de ser lucha y se convierte en bendición. Hermano, si reconoces 3 o más de estas señales, debes saber que tu matrimonio está en peligro. No por falta de amor, sino porque la fe se ha vuelto una carga religiosa en lugar de una relación viva con Dios. Escucha con atención, porque esto es importante. El Señor no creó el matrimonio para que vivas en una constante frustración o distancia emocional. Él no diseñó la cama matrimonial para que sea un campo de batalla donde uno ruega y el otro se niega. La palabra de Dios en 1 de Corintios 7:4 lo dice claramente. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y, del mismo modo, el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la esposa. ¿Ves la profundidad de este principio? En el matrimonio, el cuerpo de tu esposa te pertenece, y el tuyo le pertenece a ella. Es una entrega mutua, un acto de amor y compromiso delante de Dios. Cuando uno se niega al otro sin una razón bíblica, está cerrando una puerta que Dios abrió dentro del pacto. Y quiero que entiendas esto con el corazón. El versículo 5 continúa diciendo que no deben negarse el uno al otro, a menos que ambos lo decidan por un tiempo, con el propósito de dedicarse a la oración. Esa es la única razón válida ante Dios. Fuera de eso, es desobediencia a su palabra. Tal vez al oír esto sientas un alivio profundo, porque por fin alguien está diciendo lo que tantos pastores temen decir.
Por fin alguien te recuerda que tus necesidades también importan delante del Señor. Hermano, te invito a que compartas tu experiencia. Cuéntame si alguna vez has sentido ese rechazo. No necesitas dar detalles. Solo escribe: he vivido el rechazo de Asher. Lo hago porque quiero orar específicamente por cada hombre que esté pasando por esto. Quédate hasta el final, porque oraremos juntos. Y quiero mencionar tu nombre ante Dios. No detengas este mensaje, porque el Espíritu Santo quiere hablarte directamente. El enemigo intentará distraerte. Hará todo lo posible para que apagues este video o lo dejes a la mitad. Pero Dios quiere sanar tu corazón y restaurar tu matrimonio. Ahora vamos a profundizar más en las Escrituras. Quiero que veas cómo incluso en la Biblia hubo quienes vivieron el rechazo dentro del matrimonio y cómo Dios trató esa situación. Pensemos en Mical, la hija de Saúl, que fue esposa de David. En 2 de Samuel 6, 16, 23 leemos que Mical menospreció a David en su corazón al verlo danzando con gozo ante el arca del Señor. Ella lo confrontó con palabras llenas de desprecio, diciéndole: qué digno se ha visto hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las siervas de sus siervos. Y David le respondió con una fe firme: delante del Señor danzaré, y aún me haré más humilde que esta vez. Él sabía que su adoración era para Dios, no para agradar a los hombres. ¿Y sabes qué sucedió después? El versículo 23 dice algo impactante. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Los estudiosos de la Biblia discuten si esto fue un juicio de Dios o si simplemente David se alejó de ella. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que cuando el orgullo, el desprecio o la frialdad entran en el matrimonio, el fruto se detiene. Dios no bendice un corazón endurecido. Él busca esposos y esposas que se entreguen mutuamente con humildad, con respeto y con amor, porque ese es el reflejo del pacto entre Cristo y su iglesia. Hay un mensaje que no podemos ignorar. Cuando el desprecio entra en el matrimonio, la vida íntima comienza a morir. Cuando una esposa mira a su esposo con desdén, cuando sus palabras hieren el corazón de aquel que Dios le dio, el amor se enfría. Mical miró a David con ojos de burla, con un corazón endurecido, y la Escritura dice que nunca tuvo hijos con él. Puedes ver, hermano, lo que eso significa. Cuando una esposa menosprecia los deseos legítimos de su marido, cuando lo hace sentir culpable por anhelar la unión que Dios bendijo, está repitiendo el pecado de Mical. Está destruyendo el regalo de vida que Dios puso en su hogar. Quiero que hagas algo cuando termine este mensaje. Toma tu Biblia y lee todo el capítulo 6 de 2 de Samuel. Medita en lo que produce el desprecio en la intimidad matrimonial. Y te voy a pedir algo más. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. No lo pido por curiosidad, sino porque deseo orar por tu matrimonio, por tu hogar, por tu región. Quiero saber en qué lugares hay matrimonios que están sufriendo este silencio del alma, este rechazo callado que apaga el amor. Estamos en octubre del año 2025. Y el mundo ha levantado una guerra abierta contra el matrimonio. Los valores están desmoronando. Las estadísticas lo confirman. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, y una de las causas más comunes es la insatisfacción sexual. Pero escucha esta verdad. Mientras el mundo celebra una sexualidad sin límites, los matrimonios cristianos están muriendo de hambre emocional y física, atrapados en la rigidez religiosa. Y eso, hermano, no debe ser así. Es una tragedia que aquellos que no conocen a Cristo disfruten más de la intimidad que los que viven bajo su gracia. Te felicito, hermano, porque estás aquí buscando edificación y verdad. Mientras muchos llenan sus mentes con distracciones vacías, tú decidiste venir a la palabra, a lo eterno,
a lo que realmente transforma. Eres un guerrero que lucha por su hogar. Un hombre que entiende que el matrimonio no es un campo de batalla, sino un altar. Ahora quiero llevarte más profundo. Dios creó el cuerpo humano con un propósito divino y hermoso. En Génesis, cuando formó al hombre y a la mujer, puso en ellos miles de terminaciones nerviosas que no tienen otra función que dar placer. La ciencia lo confirma. Pero, ¿por qué Dios haría algo así si el placer fuera malo? Porque el placer dentro del matrimonio es santo. Es un lenguaje del amor, un puente del alma, una expresión de la comunión que Dios desea entre marido y esposa. Y Pablo lo dejó claro en 1 Corintios, capítulo 7. El marido tiene el deber de atender a su esposa y la esposa al marido. La palabra usada allí en griego, ophile, significa deuda, obligación, compromiso. No es algo opcional, es una responsabilidad sagrada. Cada uno debe honrar al otro en amor, en entrega, en respeto, porque cuando cumplimos ese llamado, estamos reflejando el diseño perfecto del Creador. Hermano mío, esa deuda de amor no se limita solo al acto físico, sino a la entrega total del corazón. Quiero que comprendas algo profundamente espiritual. El enemigo ha intentado durante generaciones destruir la pureza del matrimonio, torciendo la belleza que Dios puso en la unión conyugal. Ha hecho creer a muchas esposas cristianas que ciertas expresiones de amor son impuras, cuando en verdad son regalos del Creador para fortalecer el pacto santo entre marido y mujer. Y ahora te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Declara en voz alta o escríbelo: reclamo la plenitud de la intimidad en mi matrimonio. No lo hagas por costumbre, hazlo con fe. ¿Sabes por qué es tan importante hacerlo? Porque hay poder en la confesión pública. Cuando afirmas lo que la palabra de Dios enseña, rompes las cadenas del silencio con que Satanás busca aprisionarte. Estás proclamando: no aceptaré un matrimonio frío ni vacío. Reclamo todo lo que Dios preparó para nuestra unión. Hermano, lo que estás por escuchar puede cambiar el rumbo de tu hogar. Aprenderás cómo renovar la pasión en tu matrimonio, cómo hablarle a tu esposa con amor pero también con verdad, cómo levantar la palabra como fundamento de toda intimidad. Acer, el hombre de esta historia, representa a muchos hombres cristianos que sufren en silencio, cargando culpa por deseos que Dios mismo sembró en su naturaleza. Pero hoy el Señor trae luz a esa oscuridad. Hoy Él valida lo que la religión vacía intentó invalidar. Hoy Él llama santo lo que la tradición humana quiso llamar pecado. Tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje y este canal, esta palabra, son parte del plan de Dios para tu vida. Es su respuesta a tus oraciones sin voz, a tus noches de frustración y tus lágrimas secretas. Él te ha encontrado en medio de tu batalla. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte y escribir: ya estoy suscrito. Lo digo no por números, sino porque cuando leo a mis hermanos de fe participando, siento que no camino solo. Sé que allá afuera hay hombres librando las mismas guerras que yo, y juntos podemos vencerlas en el nombre de Cristo. Hermano, la lucha que enfrentas en tu lecho conyugal no es solo tuya. Millones la combaten también. No estás solo, no eres el único que siente ese vacío, pero juntos, bajo la gracia de Dios, saldremos victoriosos. Ahora quiero que abramos la Biblia y dejemos que la palabra hable por sí misma. Quiero que vayamos a Cantares, un libro que muchos han intentado espiritualizar tanto que le roban su sentido más profundo. Cantares es una joya de amor y pureza inspirada por el Espíritu Santo. Si Dios hubiera considerado la pasión matrimonial algo sucio, jamás habría permitido que ese libro formara parte de las Escrituras. Escucha Cantares 4:16. Levántate, Aquilón,
y ven. Austro, soplad en mi huerto, desprendamos sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Lo ves? Hermano, aquí la esposa invita a su esposo a disfrutar plenamente de la unión que Dios bendijo. Esa es la pureza del amor redimido. Ese es el diseño divino. Y cuando lo vivimos conforme a su palabra, el matrimonio se convierte en una muestra viva del amor de Cristo por su iglesia. El lenguaje de la Escritura tiene una belleza profunda, una poesía que revela el corazón mismo de Dios en el Cantar de los Cantares. Capítulo 5, versículo 1. El Señor nos permite ver la intimidad de un matrimonio bendecido. He venido a mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Estas palabras no son casuales, son una pintura divina de la unión entre un hombre y su esposa. Una comunión santa que Dios mismo instituyó. No se trata solo de un acto físico, sino de una entrega completa, emocional, espiritual y corporal. El amor en el matrimonio, cuando se vive en santidad,